Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Estamos en la Red Ciudadana Multiplataforma encabezada por la doctora Janet Hernández Sotelo, embajadora ciudadana. En esta ocasión le toca a la plataforma de la comunidad LGBTTIQA, abordando el tema de la inclusión social. En esta ocasión contamos con 6 integrantes, contamos con asesores legales, contamos con especialistas en el tema, contamos con miembros de la comunidad y familiares con miembros de la comunidad. Por favor, preséntese, Ariel. Bueno, mi nombre es Ariel González y soy especialista en el tema de la comunidad. Soy de la comunidad y llevo algún tiempo sobre este tema. Jessica. Hola, soy Jessica Guerrero y soy asesora jurídica. Serena, por favor. Hola, soy Serena y pertenezco a la comunidad travesti. Armando. Buenas tardes, soy Armando Palma y soy padre de familia. Buenas tardes, yo soy Teresa Reyes, soy madre de familia de un miembro de la comunidad. Armando, por favor. Buenas tardes, soy Armando Reyes y pertenezco a la comunidad. Bueno, empezando ya abordando el tema, investigando, me encuentro con que la ONU apenas en el 2013 da su primer comunicado sobre la preocupación de este tema a nivel mundial, porque ha habido muchas discriminaciones, muchos asesinatos, muchos problemas en muchos países de todo el mundo. El 40% de los países es ilegal, por ejemplo, el matrimonio, o que se entere ese país que es que tiene alguna otra forma sexual, de gusto sexual. No sé qué quieren comentar. Bueno, yo te comento que, pues, diferente de que sea o no haya hecho la recomendación la ONU, en la Ciudad de México desde 1971 han existido los movimientos de la comunidad para defender los derechos de la comunidad desde hace mucho tiempo. Entonces, una recomendación de la ONU para mí no es como tal una obligación. ¿Cuándo surge esta comunidad? ¿En qué momento surge y cómo se da? Serena. Ay, mira, si quería decir que exacto con la fecha, pues no, tampoco te lo vengo manejando, pero según lo que sé es que esta comunidad comienza a unirse por ahí de la década de los 70s con la música disco, que es como la revolución. Podemos decir que este género hace la revolución tanto de la música, y pues la mayoría de las personas, tanto las personas que eran negras, por decirlo de algún modo, hacen su liberación. Entonces también la comunidad decide explorar nuevos horizontes y empezar a decir, bueno, también estamos nosotros aquí y necesitamos ser escuchados, ser oídos, y lo hacen a través de esta parte que es la música. Y comienza esta revolución y comenzamos a decir, bueno, somos una comunidad, existimos gente travesti, existe gente que es transexual. Y obviamente en ese tiempo no se manejaban estos términos como ahorita, que ya están como bien definidos, pero en ese momento pues sí está padre, está muy, muy padre, ¿no? Que hubiera esta como revolución y esta como confrontación social de la comunidad hacia lo que el mundo veía como oscuro. La verdad que sí, ahorita está en un pleno apogeo a nivel Ciudad de México, se está llevando mucho, se está conociendo mucho de este tema, porque la verdad antes no se conocía nada. ¿Alguien quisiera agregar algo sobre ello? Claro, sin más aportar que pues antes no eran los mismos movimientos como ahora en la actualidad, antes se tenían que estar escondiendo, sí se reunían, pero obviamente a escondidas para que no sean vistos o algo así. ¿Qué significa? ¿Qué significa estas letras? Cada una sé que tiene alguna especificación. ¿Cuáles son? Ok, las letras de lo que es la comunidad LGBTTIQA tienen significados. Por ejemplo, la L es lesbiana, G es gay, B es bisexual, I es intersexual, T travesti, transgénero y transexual. Tenemos el término queer, que es lo que antes se conocía como hermafrodita, ahora ya se les conoce como queer. Y tenemos el asexual, que es personas que no tienen una identidad sexual, o sea, no se sienten atraídos por nadie y son felices con ellos. ¿Alguien más para explicar ese tema un poquito de letra por letra, para que le quede claro a nuestras gentes de las redes sociales? Pues es básico que lesbiana es una mujer que le gusta a otra mujer. Okay. Gay pues es un hombre que le gusta a otro hombre. Bisexual es que se siente atraído por los dos sexos, hombre y mujer.
Travesti es que le gusta vestirse de su sexo opuesto, pero no necesariamente es gay. Eso debe de quedar muy No claro. necesariamente tener gusto por el mismo los- sexo. Exacto, o sea, hay hombres que se visten de mujeres, pero no son gays, tienen pareja, son heterosexuales. O sea, nada más tienen como la atracción de vestirse, Ese es pero no quiere travesti. decir que sean gays o que sean lesbianas, sino pues entrarán en la categoría, la primera letra. Puede ser un gusto solamente. Exacto, Todos solo tienen es- atraídos. En México ya tenemos casas, la mayoría son en la zona rosa, en las cuales los hombres, por decir, cada viernes, fines de mes, ellos se reúnen, llegan a esas casas, a las personas ahí los maquillan, se visten, pero ellos salen y vuelven a ser padre, madre o compañero, por decirlo así, de una mujer. Entonces, estas casas son para las personas que se creen todavía reprimidas o que no quieren que la gente lo sepa, más que su familia cercana, porque muchos de ellos, su familia lo sabe, su familia los apoya, muchas veces hasta sus parejas les prestan la ropa. Ellos llegan ahí para poder expresarse, Ser ellos, ser libres y salir y ser otra persona, digamos así. Ok, eso es en base a travesti. Transvesti. Así es. Después sigue transgénero, ¿verdad? transgénero. El transgénero es que se identifica con el otro sexo, que se viste como el otro sexo, pero no tiene una modificación parte genital. Corporal. O sea, su genital no tiene modificación, ya me entiendes. O sea, no tiene una operación que cambie el miembro de la persona. O sea, él nace y no se siente a gusto con su cuerpo, Exacto. se viste como mujer, Sí, hay incluso- actúa como mujer, Exacto. se identifica como mujer, pero no hay ningún No es cambio modificación. físico. No. Sí, no. Ese es transgénero. Ahora el transexual. El transexual sí tiene modificación en su parte genital, tiene una operación y básicamente pues se vuelve una mujer, se puede decir. Se convierte en el otro sexo. O un hombre. ¿Hay algún grado, por ejemplo, ya el que se inyecta hormona, ella es un transexual o tiene que hacer cambio de sexo? Pues mira, puede ser transgénero porque precisamente no modifica su parte genital, o sea, entraría en esa categoría. Si nada más se inyecta hormonas, etcétera, etcétera. Pero si en el caso de que ya se hace una operación de su miembro genital, entonces ahí sí. Es cuando ya entra en la categoría del transgénero. Exacto. Perdón, transexual. Transexual. Después sigue la letra I, es intersexual. Que me comenta Serena que es con lo antes llamado como hermafrodita. Ajá, bueno, es que es como muy curioso porque hasta donde yo entendí ahorita, el queer es el que es identificado como la hermafrodita y el intersexual es como una persona que no le importa el género de la otra persona, es decir, puede estar con hombre, mujer, un transexual, un transgénero, a él no le importa realmente el género, no se siente atraído por un órgano genital, a él le gusta prácticamente cualquier Bueno, persona. yo lo he entendido hasta el momento en lo que he visto es que el intersexual pues tiene los dos genitales y el queer Conocido es- como antes hermafrodita. exacto, y el queer no se identifica con ninguna de las demás categorías, simplemente a él le puede gustar una mujer, le puede gustar un hombre, le puede gustar una A ver, le puede gustar lo que quiera. Yo tenía entendido que el queer es como todos los demás que no entran dentro de estas categorías. Exacto, o sea, él no Porque, por no ejemplo, en la categoría de a mí me gustan mujeres, a mí me gusta, a él le puede gustar lo que quiera. O sea, no es como que entra en una categoría. Eso sino es simplemente- queer. Exacto. Ok. Y la última palabra es la Asexual. última letra, asexual. ¿Qué me explica eso? No por se favor? siente atraído Nada. por nada. O sea, no tiene esa como que. No tiene un gusto por un género en Sí, especial. no tiene nada. O sea, no se siente atraído por el sexo, se podría decir. No se siente atraído, o sea, es feliz consigo mismo, no necesita del sexo para sentirse pleno. Ok, perfecto. Ahora sí, bueno, yo quisiera saber, porque estamos hablando de la inclusión social, yo creo que la primera inclusión que tenemos en la vida es de parte de ustedes, de los que son miembros de la comunidad, es en el momento, a quién le dicen y cómo le dicen, ese primer contacto de que ustedes son libres y poder expresarlo. ¿Quién me cuenta esa historia cómo fue? Pues básicamente, pues no es nada del otro mundo, la verdad.
En mi experiencia, he conocido mucha gente que primero le dice a la mamá, es a la persona que mayormente tiene confianza. O hay otras que se lo dicen a sus amigos, a su abuelita, pero casi la mayoría nunca, la primera vez se lo dice a una persona del sexo, o sea, de hombre. No lo comparten con su mismo. Los masculinos casi nunca se les dice, o sea, siempre es la mamá, la abuelita, la amiga, y es porque los hombres tenemos la tendencia de juzgar a la gente más rápido que una mujer. Es como más difícil por el machismo que se vive. Exacto, o sea, no es que todos digan, bueno, yo le voy a decir a mi papá, porque no es así. O sea, primero es la mamá, y a veces hasta la mamá es la que le dice al papá. O sea, no es como que la persona se lo diga. ¿No me entendiste? O sea, La esa mujer tiene como la la mente más experiencia que yo abierta en ese tengo, sentido. así siempre han sido todas, la mayoría. Nunca he escuchado yo que una persona diga, yo le dije a mi papá, no. No sé. Está fuerte. Armando, cuéntame tu En mi historia. caso, yo no me sentía como que, no estaba como muy enterado de todo esto. O sea, yo decía, no está bien esto, o sea, esto, lo que me está pasando no está bien. Entonces yo entro a una etapa que es la prepa. Yo tengo la oportunidad de tener amigas, entonces a las primeras que les digo son a ellas, o sea, yo les confío a ellas, pues es que me está pasando esto, y ellas, en lugar de, yo pensaba que me iban a excluir o que iba a ser mal visto, y ellas me dijeron, no, pues, no tiene nada de malo, o sea, eres tú. Pero yo aún no me sentía como que bien consigo mismo, o sea, yo decía, no, es que esto no es lo mío, o sea, a mí me tienen que gustar las mujeres porque, o sea, así es. Estabas dudándolo por la sí, sociedad. yo dudaba de mi sexualidad, yo por eso nunca se los comenté a mis papás. Pasan los años, nunca se los dije a mis papás, o sea, me salía de mi casa y yo interactuaba como en realidad era, y llegaba a casa y era así como que meterme en el papel de que no era así. O sea, en mi casa yo no podía ser así porque no estaba bien. Pasa el tiempo y pues conozco a una persona, es mi actual pareja, y siento la necesidad de decir qué es lo que soy. O sea, yo decía, no es que ya esto no está bien, o sea, mis papás tienen que saber de la existencia, de lo que en verdad soy. Todavía pasan algunos meses, nunca se los comento, hasta que llegó un punto en que le digo a mi mamá, oye, bueno, en realidad ella me dice a mí, tú me tienes que contar algo. Y yo me quedo así como que sorprendido, ¿no? Todos sabemos que las mamás saben todo de nosotros, o sea, uno nunca le puede ocultar nada a las mamás porque ellas lo saben. Entonces mi mamá me dice, tú me tienes que contar algo. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, tú bien sabes que esto se me tienes que contar. Y yo, pues no sé de qué me estás hablando. Y me dice, no, o sea, tú eres mi hijo, yo no te puedo cambiar, tú eres así, la naturaleza quiso que seas así y yo te amo, tal y como eres, o sea, no tienes de nada en qué tener miedo. Y en ese momento pues nos empezamos a llorar y pues es algo de, me dio mucho alegría, me dio paz, me dio tranquilidad de saber que mi mamá no me iba a rechazar. Claro. Pero el problema aquí era mi papá. ¿Qué iba a decir mi papá de mí, no? O sea, y me dice mi mamá, ¿tú qué vamos a hacer con tu papá? ¿Le decimos ahorita o cuándo le dices tú? Porque yo no le puedo decir, tú se lo tienes que decir. Y yo le dije, es que no sé cómo vaya a reaccionar. Yo en mi imaginación y en mi tontez, por así decirlo, pensaba que mis papás me iban a rechazar, que me iban a correr, que me iban a matar, que no sé, infinidad de cosas pasaban por mi cabeza que yo tenía miedo. Toda la gente a mi alrededor, mis amigos, me decían, ¿por qué no se los cuentas a tus papás? Ellos te van a entender, no se ve que sean así. Pero el que sí me daba miedo era mi papá. Pues como saben, pues, machistas, ¿no? Vives en familia cerrada, tu familia es cerrada, es muy religiosa, o sea, tiene muchas cosas, pero al fin de cuentas es tu familia y ellos no pueden cambiarte o
hacer algo de ti que no eres. Entonces, no se lo dije en ese momento a mi papá. Pasa el tiempo y entre más pasa el tiempo, pues más tienes la necesidad de confesar, de decir la verdad. Entonces, llego un día a mi casa, empezamos a comer, entonces terminamos de comer y ahora sí, ¿no? Todos así calladitos en la mesa y bien bonito. Y mi mamá le dice a mi papá, ¿quién empieza primero? Y yo, ¿de qué? Y me dice, pues ya, dile la verdad. Y ya, se lo confesé también a mi papá. Ahí fue en el momento que me di cuenta que la familia es la familia. Claro. Y por más como seas, tus papás nunca te van a dejar de querer, nunca te van a dejar de tomar en cuenta, o sea, no tiene nada de malo ser diferente, ¿no? Y eso es lo que nos da miedo muchas veces, ser diferente. Perfecto, la verdad, qué bonita historia. Quisiera saber ahora de parte de los papás, ¿cómo fue? ¿Cómo te fuiste enterando? Porque ya sabías. Yo, como dicen, no, ya como madre conoce a los hijos. Y yo de él ya sabía, o sea, desde pequeño yo me empecé a dar cuenta. Pero en la ignorancia de uno, no hablar con personas, o sea, de no preguntar, no informarse uno. Yo lo dejé, pasó el tiempo. Entonces, yo decía, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo no estás preparado para ¿cómo te puedo decir? Sí, no sabes cómo acercarte a ellos para que darles palabras de aliento, o sea, que cuentan con uno como padre. Entonces, pues yo así me aguanté igual como él. No, pues es que no sabía cómo decirle a él, yo sé o sea, cómo eres. Pero yo también por no hacerlo sentir mal, pues me quedé callada, hasta que ya no pude, igual ya no dije no, porque pues él también no sé cómo se sienta, yo igual me siento mal por no poderlo ayudar y que él sea como es, libre, ahora sí que él se exprese y como es. Yo creo que hasta la comunicación se puede romper si Sí. no llega en ese momento Sí, en, sí, que, sí. en que lo hablan. Entonces, pues ya así, llegó el momento en que le dije, no, hijo, ya, pues cuentas conmigo, si tu papá no nos quiere apoyar, pues no, pero conmigo cuentas y para siempre, o sea, es de ignorancia de padres el no saber acercarnos a los hijos y hablar con ellos, o sea, para que ellos nos tengan confianza, porque muchos buscan en los amigos, en otras personas que en lugar de ayudarnos, nos echan a perder y nos alejan de la familia, porque ellos por no decirnos, nosotros por no decirles, ellos agarran un camino, a lo mejor se van de la casa y no sabemos miedo. dónde. Ah, no. O no toman te- otras decisiones peores. Así es. Armando, te toca. ahora. Pues yo sí, así como comenta mi esposa, yo sí me molesté porque yo le di toda la confianza a mi hijo. Yo sí le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me dijiste a mí? Si ahora sí que saliste de nosotros, ¿no? Pero igual le quiero decir yo igual a los padres que, como dice mi esposa también, o sea, que estén más al tanto de los hijos porque, como le dijera yo, pues en el tema de sí estaba muy, ¿cómo es que no me sé expresar? Desinformado. Exactamente, asesorado, como dicen. Que llegan por ejemplo, yo me siento bien con mi hijo porque se guardó todo eso, ¿no? Y no hizo otras cosas que no hizo. Llegan a matarse, Así es. llegan a hacer otras cosas que no, por ejemplo, a las drogas, ¿no? También Las encuentran, ¿no? drogas. También, porque no cuentan con, como dice, el apoyo de uno, pero yo le di toda la confianza a mi hijo y yo sí me molesté ese día de que no, a mí me dijo también. No se tuvo la confianza de poderte Exactamente. decir. Pero pues Ya estamos aquí. ya estamos aquí y hasta que la muerte nos separe. Así es. Serena, Híjole, cuéntanos, por favor. para mí sí es un tema algo difícil de hablarlo porque digamos que mi mamá está en pleno proceso de aceptar mi sexualidad. Fue apenas. No fue apenas, o sea, mi mamá se enteró que yo era gay desde que yo entré a la prepa. Tiene casi 6 años que yo salí de la prepa, entonces ella ya lo sabía, pero apenas está en proceso de aceptarlo. Yo no conté nunca con el apoyo de mi papá y cuando mi papá se enteró por las redes sociales, gracias Facebook, tuve
su rechazo fue al 100%, o sea, él decidió ya no volver a verme, no volver a buscarme, cumplir con su responsabilidad de darme una pensión porque es lo que la ley le decía, pero él decidió deslindarse de mi educación, culpó a mi mamá de lo que me estaba pasando y creo que hasta ahorita que ya he tenido como esa apertura con mi mamá de decirle, ¿sabes qué? O sea, es que date cuenta que desde siempre he sido así. O sea, nunca me conociste una novia porque nunca me gustaban las mujeres. A lo mejor y tú, porque yo una vez me lo dijo, es que a lo mejor y tú pues en secreto tenías novias y yo, no, o sea, he tenido novios en secreto, sí, pero nunca he tenido novias en secreto, nunca me han gustado, no me han atraído. Y parte de mi salida del closet, por llamarlo de alguna forma coloquial, fue llegar al arte, a lo que es el teatro, que es lo que a mí me apasiona muchísimo hacer. Yo llegué ahí y ahí empecé a identificarme conmigo mismo, empecé a encontrar quién soy, qué era, qué es lo que quería, hacia dónde iba, ¿no? Y en esa parte mi mamá sí me apoyaba, ¿no? O sea, decir, bueno, sí haz teatro, lo que quieras, ¿no? Y el teatro te pone retos muy, muy fuertes, retos que te hacen, como se dice en teatro, desmadrarte a nivel que tienes que descubrirte a ti mismo para poder hacer un personaje. Y uno de los personajes que más marcó mi vida ha sido Lupita en Musical de Mentiras. Yo en la prepa hice Musical de Mentiras y mi reto fue hacer a Lupita. Pero mi reto era hacer a una mujer. No eres un travesti, eres una mujer y tienes que hacerle creer a la gente que eres mujer. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú que apenas estás aceptando tu sexualidad, que tienes que hacer a una mujer 100% mujer y hacerle creer a la gente que eres mujer? Entonces fue un proceso de muchísimos años muchos meses para poder hacer ese personaje y que tuviera tanto éxito como lo tuvo, que dentro de la delegación cuando trabajé muchísimo tiempo esa obra me dijeron, es que queríamos que tú seas Lupita, si no queremos la obra, ¿no? Entonces fueron esos retos los que me fueron haciendo. Y Serena surge como una explosión, a lo mejor de ser lo que no puedo hacer en la vida diaria. O sea, no puedo salir así a la calle siempre con que la peluca está a la cintura, el super maquillaje, la pestaña. No puedo ir así a la escuela, ¿no? Pero el hacerlo para mí es muy divertido. O sea, para mí el hacer esto es como un respiro del alma, decir, bueno, a lo mejor lo hago normalmente para hacer shows de imitación. Entonces así tengo que llegar a las fiestas para que la gente no me vea cuando me caracterizo del personaje. Entonces llega Serena a mi vida y es como que, ok, vamos a experimentar un poco acerca de esto. Mi mamá no está de acuerdo con que haga esto. Esto sí es como que algo que sí le causa muchísimo conflicto, porque tengo una familia, mi mamá es de Chiapas, entonces la gente en provincia es mucho más cerrada que la gente de la Ciudad de México. Entonces, apenas terminé una obra donde hacía justamente a un travesti y recibí críticas de todos lados. No, es que, bueno, la que recibió las críticas en realidad fue mi mamá. O sea, ella me lo contó y yo dije, no puedo creer que mi familia te esté diciendo esas cosas. O sea, que todo lo educaste bien, que cómo es posible que tengas un hijo manco, que cómo es posible que no te dé vergüenza que haga eso. Y yo digo, bueno, al fin de cuentas a mí no me afecta porque yo ya no me importa lo que la gente diga. Pero ¿cómo no vinieron las críticas cuando hiciste a una mujer? Ajá. Y vinieron las críticas cuando hiciste con un travesti. Eso es lo curioso. Y o sea, lo que ellos piensan es que yo ya me he visto así todo el tiempo. O sea, que yo ya salgo hacia la calle, que yo ya diario. Ajá, que yo diariamente soy así. Y no es que lo haga diariamente, o sea, esto lo hago a lo mejor sí por un gusto, pero es un gusto que va como de vez en cuando. A lo mejor en teatro sí, no manches, o sea, que me digan, vas a ser mujer, ¡ah, no, es que padre! ¡Qué padre que puedas hacerlo! ¡Qué chido! Y te enfrentas, ¿no?, al hacerlo. Entonces creo que el salir de lo, vuelvo a lo mismo, salir como del closet, sí, son historias muy diferentes. A lo mejor qué padre que a ti te aceptaron tus papás y que fue el momento, ¿no?, que a ti te dijeron, es que yo sé que algo tienes y así, ¿no? En mi caso no fue así, hasta ahorita está funcionando. Mi mamá me dijo lo mismo y incluso también lloré cuando ella me dijo, es que yo espero que en algún momento tú cambies, con la esperanza de que pues yo cambiaré y me gustan las mujeres. Y yo le dije, ¿y si no? O sea, ¿y si no cambio y si así soy para siempre? Ella me dijo, pues eres mi hijo y te tengo que amar como seas. Entonces eso a mí me movió muchísimas cosas porque dije, o sea, qué padre que esté como en ese proceso de aceptarlo, que ya está pasando, porque todo proceso requiere un duelo. O sea, te enteras y es como que, oh, wow. Entonces después viene la negación, ¿no? Es que mi hijo no puede ser gay.
que no, estoy mal, yo seguramente la Rosa Guadalupe me está mintiendo, no puede ser gay. Y entonces vienes al, no, y es que si es gay, pues le estoy haciendo daño al aceptarlo, ¿no? Entonces yo creo que mamá está en ese proceso del duelo de entre que sí soy, no soy, y cuando lo acepte creo que en ese momento van a cambiar muchísimas más cosas. O sea, yo y mamá peleábamos casi diario, por cualquier cosa era de gritarnos y decirnos muchísimas cosas horribles, pero después de que tuvimos ciertas pláticas donde ya nos abrimos de capa, todo eso se ha ido yendo. O sea, ya como que digo, bueno, que ya está aceptándolo, entonces yo también tengo que como que bajar mi guardia, porque si ya está cediendo, pues yo no puedo estar todo el tiempo así como de, ¡ay, mamá, ¿por qué no me aceptas? Porque no es tan sencillo bueno, en mi caso, que me acepten por el lugar donde viene. O sea, a lo mejor hay otros que yo, o sea, que incluso desde chiquitos es como, ay, mi hijo es gay, no hay problema. Ay, mi niño es gay, qué hermoso, ¿no? Y yo no fui así. Entonces es como que, perdón, ya se fue. Es como esa parte, creo que mi arte y el hacer teatro, el cantar, el bailar, el expresarme de esta manera, el decir, bueno, se crea Serena y Serena puede salir a la calle y le pueden gritar lo que quieran a Serena y Serena te va a decir besos. O sea, porque así es el personaje, ¿no? Y creo que va mucho de lo que ella comentaba ahorita, que incluso hay hombres que son heterosexuales que les gusta vestirse de mujer. Es una forma de expresar tu arte, cómo te identificas a lo mejor creando un personaje y qué es este personaje para ti, qué hace ese personaje que tú no haces en tu vida diaria. O sea, ¿de qué habla él que tú no puedes hablar? De cambiar. Ajá, o sea, justamente es tu alter ego a lo mejor. O sea, a lo mejor ese personaje que crean esas personas que a lo mejor sí son 100% heterosexuales, pero les gusta ser muy femeninos y jotear, no tiene nada de malo. Está padrísimo que te expreses de esa manera y que digas, yo quiero ser rubia y tener mucho volumen de cabello y hacerlo y que la gente diga, güey, qué padre que lo hagas y después volver a tu vida normal. O sea, no vamos a hablar de normalidad porque no es normal, pero volver a tu vida habitual. Creo que habitual sea lo correcto. O sea, ¿cómo pasas de todo eso? Entonces creo que así es lo padre de Serena, que puedo ser Brian en la escuela y ser Serena los fines de semana y dar shows. O sea, es como dos vidas, así como Hannah Montana. Te diviertes al doble. Sí, es muy divertido, la verdad. Uy, ¿ya quién imitas? Ay, he imitado a Paulina Rubio, es como con la que empecé, así como, ¿qué pasó, flaco? ¿Cómo estás? Me encantas. Me ha tocado últimamente ser Selena, ya imité a Alejandra Guzmán, y mi última imitación por cuestiones así de que la persona que hace ese personaje estaba hasta atrás, me dijeron, te avientas a ser Jenny Rivera. Entonces fue como que, qué padre, va a ser luchona, ¿no? Pero fue un reto para mí porque nunca había hecho a Jenny Rivera. O sea, la había visto hacerlo, pero nunca lo había hecho. Entonces creo que es igual, requiere como cada toque. Y el que más tengo pues obviamente es Pau, es con la que hablo, con la que sí puedo interactuar con la gente. ¿Qué pasó, flacos? Los amo. MTV no vale nada. O sea, cosas así, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre de Serena. Jurídicamente hablando, pues ya hoy las personas de la comunidad pueden hacer su cambio de género. O sea, finalmente ya ellos pueden decidir el nombre, el trámite es gratuito. Ellos pueden ir a cualquier agencia de registro civil y solicitar su cambio. Cambio de nombre. Cambio de nombre, sí. Tienen que llevar su acta original para que se haga un cambio. O sea, ellos no es como todos los trámites legales, por decir, en una cuestión de un registro de un pequeño, cuando el papá lo quiere, el papá dice, bueno, yo voy a ver por mi hijo que tiene los apellidos de la mamá, nada más se hace un escrito abajo del acta, no. Aquí sí se cambia completamente el acta al nombre que la persona lo solicita, ya sea hombre, mujer. Se cambia el sexo también en el acta. Exactamente. Aunque la persona que lo está tramitando no sería un transexual. No, puede ser totalmente nada más un gay, una aquí lesbiana. puede ser gay, lesbiana, lo que sea. Puede hacer su cambio de nombre. Puede hacer su cambio de nombre al nombre que él elija o que ya se sienta identificado. Especialista Ariel. No, pues yo qué te puedo decir. Pues últimamente sí, el registro civil ha recibido muchas solicitudes respecto a cambios de nombre, ¿no? Y yo digo, qué fantástico que los dejen ser lo que son, ¿no? Muchos van a decir, es que no, él no es mujer porque es mujer. No eres mujer porque quieres ser mujer. O sea, no es algo que tú tengas que juzgar ni que decir, ¿no? Entonces, ha habido muchos avances
en la Ciudad de México, tantos como este, que ya se puede cambiar el nombre. Si te sientes mujer, puedes ser mujer, o sea, no es necesario No hay que ningún nazcas problema. mujer. Si tú te sientes mujer, pues eres mujer, ¿no? Y la Ciudad de México es como muy amigable con la comunidad, la mayoría. Sí existe homofobia, claro, como en todos lados, Y mucha desinformación todavía. pero no existe de la misma manera que existe en un estado, ¿no? No es lo mismo la ciudad que Guadalajara, planeta, ¿no? O lugares así. Y también va de generaciones. Yo creo que ya los... Bueno, yo he conocido generaciones, pues ya como de avanzada edad, que a pesar de que son grandes, aceptan a la gente de la comunidad. Y hay gente que es joven que no acepta a los miembros de la comunidad. O sea, Claro. no es como algo de una generación, sino es algo como de educación. Valores, más que nada, valores y educación. Por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que mi familia me iba a decir, ay, no es gay, no, váyanse. O a mis papás también que les dijeran algo, o sea, yo tenía miedo a eso, o sea, ¿qué van a decir ellos de nosotros? O sea, van a decir, oye, mira a tu hijo, cómo es, y eso. Es que tú pensabas que estaba mal, tú solito. Exacto, o sea, pensabas yo esa- mismo me hacía mis películas en mi cabecita de que todos iban a decir que no, rechazo, bye, váyanse, no los queremos. No, o sea, es totalmente diferente. O sea, acá llegas y, ay, hola, ¿cómo están? Y llego con mi pareja igual, y hola, ¿cómo están? Creo hasta lo quieren más a mi pareja que a mí, porque Se me ve, hablan ¿no? por teléfono de, ay, ¿cómo estás? Y yo, bien, ay, ¿y dónde está tal? Y yo, aquí, ¿no? O sea, llega a ese punto de que nos quieren, o sea, nos aceptan tal y como somos. Yo digo que sí viene desde la familia, se puede decir que desde los cimientos que son los abuelos. ¿Qué educación le estás dando a tu hijo? ¿No? Tienes que aprender a respetar y aceptar las personas tal y como son. No porque tú digas, es azul, es y es niña, lo usa, no debes de usar azul porque tú eres niña. O no debes de usar rosa porque tú eres niño. Eso no es cierto, eso Ah, viene desde la educación. de Sí, niños. o sea, desde chiquito te acuerdas No cuando puedes te llorar decían porque tú eres niño y los niños no lloran. Y lo que hacen es a reprimirte, a no ser quien tú eres, ¿no? O sea, aquí ya no estamos en esa época de que los niños usan azul, las niñas usan rosa, no. O Y sea, ya más grande viene el problema. y ya grande, pues Cuando ya te dices, toca "Ay, no, decir". ese, ¿no? Ahora tú vas a volver a repetir. Muchas veces se dice que lo que no se perdona se repite, ¿no? Y si tú no perdonas a lo que te hicieron a ti, tú lo vuelves a repetir inconscientemente. O sea, vuelves a repetir esa misma historia y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces yo digo que la educación es desde casa, los valores vienen desde los abuelos, se puede decir que son la gente más grande. Igual yo pensaba que viven mis dos abuelas, entonces dije, no, pues van a decir que qué onda, ¿no? Conmigo. O sea, van a decir, es mi nieto, pues no. Igual de todas se abrieron totalmente y nos aceptan igual. O sea, toda mi familia, yo digo, es muy rara, porque en serio, o sea, yo me imaginaba otra cosa, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo me van a querer? Bueno, pero es que no, no o sea, quiere decir que sea rara, sino simplemente que es abierta. es muy abierta, la verdad, o sea, yo la veía muy así, yo antes la veía muy cerrada, ¿no? Y ahora la veo muy abierta. O sea, es que todo cambia después de toda la verdad, o sea, tú no te vas a dar cuenta hasta que tú te aceptes tal y como eres. Esa es la primera cosa que debes de hacer, aceptarte tú, que es todo el trabajo que te va a costar del mundo, porque primero te tienes que aceptar y quererte a ti mismo. Yo creo que en el caso tuyo fue un poco fácil, nada más le costó trabajo decírselo al papá. Pero ni tan Pero hay fácil, muchas amigo, personas porque- que les cuesta mucho trabajo y nunca lo pueden hacer. Pues sí, pero yo tuve el apoyo igual de todos, ¿no? De eso, de decirte, diles, porque tienes que decirles, o sea, no vas a vivir toda tu vida tapándote, o sea, tienes que decirles, tienes que hablarles, tienes que confesarles, tienes que confiarles, ¿me entiendes? Entonces, primero el trabajo que debes de hacer es aceptarte, aceptándote tú mismo, lo demás está resuelto. Creo que eso fue lo que más me costó aceptarme. Eso fue lo que más me costó, aceptarme. Pero ya desde ahí ya todo fluyó. Todo fluye. Y en positivo. Ariel, ¿cuáles son los principales retos que viven los integrantes de la comunidad dentro de la sociedad, en el trabajo, en la escuela? Pues son muchos los que tienen que vivir. Primero que nada, pues la discriminación, y eso es
la marcha que todo el mundo va a tener, porque hay trabajos donde pues te encuentras un jefe homofóbico que pues tienes que reprimir a tu propio trabajo, ¿no? Hay mucha gente que la han corrido por pertenecer a la comunidad. Hay familias que corren todavía a sus hijos de su casa porque le dicen que son gays, ¿no? En la ciudad existen varios lugares donde precisamente reciben a los chavos de la comunidad que los corren de su casa. Ahí los reciben, les dan de comer, etcétera, etcétera, y les buscan un trabajo, y pues ellos viven ahí, se podría decir, pero tienen un cierto límite, ¿no? No es como que te puedas quedar ahí toda tu vida ahí. ¿Cómo se llaman esas casas? Pues ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero te lo puedo buscar y más tarde se los presento. Pero sí existen, y son 5 los que existen, y uno está en Zona Rosa, de hecho, justo por Amberes, y no me acuerdo cuál es la otra calle. Pero también en Zona Rosa también existe, por decir, una agencia de Ministerio Público especial para la comunidad, y lo atiende la gente de la comunidad. O sea, puedes ir a esa agencia y puedes encontrar a un travesti simplemente atendiendo de ti. O sea, no hay mayor problema. O sea, no es como que llegues y te digan, ay, no, porque eres gay, ¿no? Porque típico que sí hay lugares donde puedes ir a levantar agencias del Ministerio Público, pero te ven mal, ¿no? La mayoría de los ministerios públicos te ven mal, siempre. Y siempre te dicen, por ser gay te pasó, ¿no? Entonces, pues existe esa agencia del Ministerio Público que la tiene la gente de la comunidad, y ya se está implementando otra agencia del Ministerio Público en la delegación de Iztacalco. Entonces, pues creo que hay avances. Sí existe, como tú dices, el reto de acabar con la discriminación. Eso no te lo puedo negar, pero sí se ha ido pues poco a poco erradicando la discriminación, a mi parecer, ¿no? Por lo que yo veo. No sé qué piensa aquí, compañera. Híjoles, es que creo que el tema de discriminación está en todos lados, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Eso es. Uno puede ir tranquilamente por la calle y es muy curioso lo que pasa en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una, pero tenemos muchas delegaciones. Y a veces es muy curioso que con que cambies una calle y pases a una delegación, te enfrentas a un modo de vida muy diferente. O sea, tú puedes ir justamente por Zona Rosa con tu novio, o una chava puede ir con su novia agarrados de la mano, se pueden besar y nadie les dice nada. O sea, no te dicen nada. Baja a una zona más conurbada y entonces machorra, joto. Y entonces tú te quedas como de, o sea, literal cambié de calles. O sea, sigo estando en la Ciudad de México, no me fui a otro país, no me fui a otro estado, estoy en la Ciudad de México. Nomás cruzaste. Y literal crucé o cambié de estación del metro y me están ofendiendo. Entonces creo que lo más importante es comenzar a educarnos a nosotros mismos, primero por ejemplo, yo digo los papás de soy malo para los nombres, perdón, lo siento, Pepe Shui, los papás de Pepe Shui, Armando, sí, ya me acordé, creo que lo importante es como aceptar ustedes, por ejemplo, decir, bueno, mi hijo es gay, y creo que desde ahí parte el decir, si mi hijo es gay y yo lo respeto, a mí no me importa que la gente yo lo voy a respetar, y entonces yo voy a hacer que la gente lo respete. Entonces ese núcleo familiar lo que va a hacer es que la gente que los vea va a decir, ay, qué padre, tienen un hijo que es gay, y además de que lo respetan, lo cuidan. Y entonces va a haber más familias que van a seguir ese modelo. Pero si ustedes mismos no aceptan ese hecho, si uno como persona no acepta que hay personas que quieren diferente, que aman diferente, entonces no vas a poder educar a otras personas. Tú como papá no puedes decirle a tu hijo, no tires los juguetes o no los dejes regados, si tú dejas regada la ropa. ¿Con qué clase de ejemplo le estás dando a tu hijo si no estás haciendo tú el ejemplo que él necesita? Entonces, si tú eres de los que vas por la calle y, ay, mira esa machorra, o que ves a una chava muy guapa y, mamacita, bizcocho, qué sabrosa estás, tu niño va a hacer lo mismo. Si tú no educas a tu hijo a no hacerlo, entonces tu hijo lo va a hacer. Lo va a ver normal. Lo va a ver normal, justamente, lo va a ver como normal. Entonces, creo que lo importante es educarte a ti mismo para educar a los demás y comenzar a decir, mijito, ¿sabes qué? Mira, sí, a lo mejor fulanito tiene 2 papás, pero no está mal. No está mal porque sus papás se quieren como tu mamá y yo nos queremos.
Y está bien, es otra forma de amar, no está mal, no tienes por qué ofenderlo, no tienes por qué decirle de cosas, y si lo haces yo te voy a castigar. Y entonces comienzas a educar a tus niños y tus niños empiezan a ver las cosas, es que no me gusta decir normal porque no somos anormales, pero voy a decirlo normal porque es lo que se me viene a la mente. O sea, lo empiezas a ver de una forma normal, cotidiana, y empiezas a dejar y empiezas a quitarte todos esos problemas de la discriminación. Pero si no empezamos a trabajar nosotros mismos, pues no podemos pues educar a las demás personas. Entonces, creo que es eso, que la educación tiene que empezar desde nosotros mismos para externarla y así poder hacer que la discriminación se vaya, porque es común la discriminación, todos sufrimos discriminación, mujeres, hombres, trans, lo que seamos, hasta los perros sufren discriminación. O sea, tenemos que erradicar eso, educarnos. Así es. Asesora. La Ciudad de México ha tenido muchos cambios, y ahorita lo sabemos ya no somos Distrito Federal, sino Ciudad de México, y bueno, como lo comentan, cuando la comunidad aparece, las leyes tienen que empezar a cambiar. Entonces, empezamos desde el cambio de identidad, de ahí nos fuimos al matrimonio, y bueno, de ahí la Suprema Corte dice, ellos también, y con la jurisprudencia que les dan ya la adopción, es, yo creo que lo que más marca a la sociedad, porque la jurisprudencia, los magistrados lo dicen, son personas, son seres sintientes, no son más ni menos que nosotros, y por lo mismo tienen, y vamos a hacer que se les hagan sus propios derechos. O sea, no porque sean unas personas gays, lesbianas, trans, tienen otros derechos. Entonces, es aquí cuando la ley dice, bueno, empiezan a los magistrados, empiezan a decir, bueno, tenemos que empezarlo a cambiar. Si la sociedad cambia, nuestras leyes también tienen que cambiar. Entonces es ahí donde se va cambiando, y ya hoy dices, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 11, donde, bueno, ese artículo habla de los derechos de todas las personas, en el numeral H, o la letra H, se ingresa también a ellos, ¿no? Ya empieza a marcar de sus derechos y a comunicar que tienen a ser parte de la sociedad. Siempre han porque sido antes parte de estaban la excluidos. sociedad, y que no, exactamente, que no tienen que ser excluidos, ¿no? Y bueno, también como lo dice Armando, o sea, finalmente nosotros venimos desde, bueno, las niñas son tienen que utilizar rosa, los niños azul. Cuando empieza a cambiar esto y bueno, los hombres empiezan a vestir de rosa, ahí es ahí cuando dices, bueno, entonces también esto tiene que cambiar. El día de hoy ya en la Constitución está que ellos tienen derechos y que se les tienen que hacer valer. El cambio empieza por la misma sociedad, y el es. gobierno tendrá que hacer frente a estos cambios que la sociedad está pidiendo. Y los está haciendo, finalmente ellos ya pueden hasta adoptar. El trámite de adopción es el mismo que el de una pareja heterosexual. Entonces, sí, obviamente se les lleva más tiempo porque los exámenes psicológicos, porque es lo único que cambia. Los exámenes psicológicos son más fuertes para ellos, porque pues finalmente van a atender a un pequeño, a un niño, pero las condiciones son las mismas. El papeleo, los trámites, y aquí no es diferencia porque también lo hacen con los heteros, no se les entrega a los niños y dicen, bueno, hazte cargo. Aquí se les da la patria potestad, se les da la guardia y custodia, pero aún y cuando ya se les ha otorgado la guardia y custodia, están en vigilancia. Ellos nada más pueden ir 2 veces a la semana a ver a los pequeños, y después de 6 meses es que donde se encuentren los niños se toma verdaderamente la decisión si son aptos o no. Muy que ya hayan pasado todos los exámenes socioeconómicos o los exámenes psicológicos, si no tienen un buen trato con los pequeños, todavía ahí se les puede decir que no, como a las familias heterosexuales. Entonces creo que esto lo tenemos que empezar a hacer visible, porque en México hay 11 parejas que ya tienen a niños con ellos. Entonces aquí yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es que si 11 parejas. Sí, son 8 parejas homosexuales, 7 parejas de mujeres, de las cuales ya tienen a... Bueno, se les llama, en este caso se les llama homoparentales. 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 O sea, no hay como una distinción, es homoparentales. O sea, sí son.
Y bueno, ahorita que está tocando este tema, yo pienso que en este espacio que está ahorita, debemos aclarar y decir que no es malo que una pareja homoparental adopte, y no es que porque pertenezca a ella, sino, yo les pongo un ejemplo, que preferirían que un niño estuviera en la calle trabajando y pidiendo limosna, a que esté en una casa, que tenga vestido, que tenga escuela. O sea, no pueden decir que prefieren que un niño esté en la calle, que un niño sea maltratado, a que esté con una familia homoparental. No por ser, o no puede ser homosexuales o de cualquiera de la comunidad, quiere decir que los niños van a nacer. Hay parejas que tienen niños ya jóvenes y no son de la comunidad, son heterosexuales. O sea, no quiere decir que porque el niño sea adoptado por una pareja homoparental va a ser homosexual o lesbiana, o no. No depende de la educación o el ejemplo que tenga el niño para poder cambiar su gusto por algún sexo. No, es que la que la gente no entiende es que ser gay no es una moda, ser gay no es una enfermedad. Una enfermedad. O sea, no es eso, no es una enfermedad que se pegue y yo te haga así, ya decimos. No, o sea, no es así. Es algo que se llama la genética, que no puedes modificar. O sea, si un niño nace heterosexual, no lo vas a cambiar, o sea, por nada. O sea, tampoco esa mentira de que son violados, o sea, eso no. O sea, peor que hay familias heterosexuales que a sus hijos los violan y no es como algo exclusivo. O sea, no es que yo quiera defender a la comunidad, pero es así. O sea, es la realidad. O sea, no puedes, como te lo voy a repetir, no puedes decir que el niño viva en la calle o que sea maltratado y que prefieras eso o que esté con una familia homoparental. O sea, no. Antes pasaba en nuestras familias. Claro. Antes. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No por tener padres heterosexuales tú no vas a ser gay o lesbiana, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, no por tener unos padres gays vas a ser gay, vas a ser heterosexual. Si tú eres heterosexual vas a ser heterosexual porque es tu la gusto. decisión y el claro, no gusto te de hacen cada cambiar. persona. Bueno, es como vale ejemplo. O sea, tienes unos padres heterosexuales y no eres heterosexual, eres homosexual. Entonces, no fue la cultura, no fue la educación, o sea, fue la genética lo que te marcó. O sea, no puedes decir, es que sus papás son heterosexuales y él salió homosexual. O sea, pues sí, está bien. No quiere decir que no vas a ser heterosexual porque tú seas heterosexual. O sea, es una locura que mucha gente dice, la verdad. O sea, yo digo que debemos de dejarnos ese tabú de decir que las parejas homoparentales se puedan adoptar. Yo estoy muy de acuerdo. Entonces nace, no se hace. Sí, nada que no se hace, claro. ¿Qué problemas, complicaciones han tenido en su vida diaria o en su trabajo que nos puedan contar Armando y Serena, por favor? Yo en mi caso son muy pocas las cosas que me han pasado negativas. Creo que lo más negativo que me ha ocurrido son algunos compañeros que te empiezan a insultar, claro, ¿no? Que eres PUTO y cosas así, pero al final te quieren, porque empiezas, por ejemplo, yo en la prepa empecé, ¿no? Con mis amigos, y ya después ya era el señalado según ellos y me molestaba, y ya al último, pues ya nos llevábamos súper bien. O sea, esto te digo que todo es una educación. Es su tiempo que tú no sabes querer o apreciar a alguien que no es igual que tú hasta que lo tienes, ¿no? Si tú nunca te has enfrentado a alguien que es gay, lesbiana de la comunidad, tú no vas a saber llevar a alguien porque nunca lo has tenido, o sea, nunca te has enfrentado a eso. Ya hasta que te enfrentas en verdad a eso, ya es cuando lo aceptas o lo rechazas, depende, ¿no? Yo no digo que todos los acepten o así, que debería de ser así, porque nosotros los aceptamos a ellos nos deben de aceptar a nosotros. Eso es lo único negativo que me ha pasado, pero al final me quieren. Yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar, a esa etapa en la cual ya los niños, jóvenes, adultos, sean instante que esto ya es de la vida diaria. No decir normal porque son normales, pero son ya de la vida diaria. Ya en ese punto tenemos que estar ya conectados, que esto ya es parte de nosotros. Ay, es que yo sí soy de tragedia y creo que todas esas tragedias me han hecho lo que soy ahorita. Como yo dije, yo creo que desde muy pequeño se notaba que era gay. Y en la primaria sí tuve una profesora que era homofóbica. Era la primaria, iba en sexto de primaria, por Dios, qué crueldad esa mujer. Me sentó aparte de todo el grupo, no podía hablar con nadie.
llegó un punto en el que yo no quería ir a la escuela porque esa mujer me atormentaba horrible. Mi mamá tuvo que ir a hablar con ella, casi se agarran a golpes por la situación, porque esta mujer decía que yo no podía estar conviviendo con el resto de mis compañeros. Y era como que, ok, eso fue lo que más me ha marcado. El hecho de que esa mujer dijo que yo no iba a llegar a ser nadie en la vida, que yo iba a terminar de drogadicto, de cualquier cosa, que yo no iba a hacer nada, no tenía aspiraciones en la vida. Y para mí fue muy satisfactorio volver muchísimos años después de esa primaria y decir, estoy en la licenciatura de Derecho. Y esa profesora tenía un hijo que es de mi generación y su hijo, no es por denigrar, pero trabajaba en una carnicería. Y yo dije, ahí está el que no iba a hacer nada en la vida por ser gay, y ahí está el que tanto presumías, ¿no? Entonces creo que yo sí me he enfrentado a muchas de esas cosas, muchos problemas que me han hecho lo que soy ahorita, y justamente creo que lo más padre es encontrarte con gente que te acepte y que además de que te acepte te cuide. Porque yo tengo muchísimos amigos heterosexuales, hombres, que, güey, o sea, a veces me pegan y es como de, güey, no mames, soy princesa, no mames. No me puedes tratar así, güey, o sea, soy una damita, ¿no? Pero es una broma que ellos entienden y que cuando hay algún problema que alguien me está molestando, ellos dicen, no, güey, no tienes por qué molestarlo. Claro. Y son esos amigos los que son heteros, o sea, los que no tienen miedo a abrazarte, a darte un beso en la mejilla, a decir, güey, eres mi hermano, a estar contigo en cualquier fiesta, en cualquier problema. Esos son los amigos verdaderamente heterosexuales que vale la pena conservar. Los que son así como de, no, güey, no me toques, oh, híjoles, sí te saludo, hazte para allá porque me das cosita. Esas personas, por ahí me han dicho algunos psicólogos, son quienes tienen dudas en su orientación sexual. Pero ese es otro tema. Justamente tienen ese miedo a enfrentarse a ese contexto, porque justamente tienen el miedo a que sean. Y puede que no lo sean, pero es solamente ese miedo, esa espinita de soy, sí, claro, o no soy. Entonces, creo que eso es como lo que yo me he enfrentado. Y qué padre que la Ciudad de México esté teniendo tanta progresividad en cuestión de leyes, porque el derecho es así, el derecho es progresivo. Nosotros tenemos derechos humanos por el hecho de ser humanos, simple y sencillamente, y tenemos los derechos sociales que la sociedad nos va dando, ¿no? El voto a la mujer es un derecho social que se fue dando, que la mujer debería tenerlo desde un principio, pero no fue así. Fueron muchísimos años los que pasaron, apenas leí bien las noticias, creo que tenía 70, 60 años, apenas en México el voto. Entonces uno dice, wow, o sea, no puedo creer que haya pasado tan poco tiempo de algo que parece que fuera tan común, ¿no? Entonces está padre que tengamos esa progresividad, pero también hay que empezar, o sea, por ejemplo, la Ciudad de México ya es un ejemplo de una ciudad gay friendly, algo que ya acepta a la comunidad, que ya es como cotidiano, gay friendly, o sea, como amigable con es como los pet friendly, que son lugares que aceptan a los animalitos, pues así, pero que aceptan a la comunidad, así se le llama a la Ciudad de México, pero hay otros estados de la República que no lo son, y me parece muy curioso que la Constitución ya permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y haya estados en los que las personas que se quieran casar tengan que meter un amparo para poder casarse. O sea, es algo tan absurdo tener que decir, es que mi código civil es inconstitucional y tengo que ir a Ciudad de México a meter un amparo y que la Suprema Corte me diga que sí me puedo casar para que tú, juez, me quieras casar. Es absurdo. O sea, es absurdo que siendo que la Carta Magna, la Constitución ya lo está permitiendo y está diciendo ya existe el matrimonio como parental, que haya todavía estados que no lo estén permitiendo y que no existe esa protección por parte de las leyes. Es como pedir permiso por un derecho que ya está. Ajá, es justo, es como si dices, bueno, ya me dejaron salir y todavía tienes que pedir permiso. O sea, si ya te dieron el permiso para salir, ¿por qué lo tienes que volver a pedir? Si ya lo tienes. Entonces, creo que eso es también lo que tenemos que ver. O sea, que sí, está muy padre que en las leyes ya esté contemplado, que ya lo tengamos aquí al pie del cañón nosotros, Ciudad de México. Pero hay otros 31 estados de la República que algunos no lo tienen todavía y que tienen que enfrentarse a situaciones muy fuertes donde tienen que cambiar incluso de estado para ser felices, porque son estados muy arraigados. Entonces, casi son exiliados. Justamente, sí, es como que, híjoles, no eres gay, para afuera de aquí, papá, porque aquí no aceptamos jotos. Vete a la ciudad y allá acá. Ajá, sí, allá, si quieres ser tus mariconadas allá, aquí no, aquí puro macho. Y no es correcto, no está padre que sea así. O sea, creo que está muy, muy padre que Ciudad de México ya lo esté aceptando, que ya tengamos adopción, que ya tengamos matrimonio. Y es muy curioso porque ya existía una figura en el Código Civil antes de la reforma del matrimonio que ya aceptaba que personas del mismo sexo se pudieran unir
sin querer queriendo, por decirlo de algún modo, que era la sociedad de convivencia, que es una equiparación al matrimonio sin el acta de matrimonio. O sea, ya puedes tener una sociedad de convivencia, 2 hombres, 2 Como la mujeres, unión libre. ajá, como una unión libre, y lo tenías los mismos derechos al matrimonio, y nadie decía nada, porque no había un cambio. Pero cuando viene la reforma y entonces dice el Código Civil, deja de decir el matrimonio entre hombre y mujer, es la unión entre hombre y mujer, y dice entre personas, y entonces ya incluye a la comunidad, no, entonces ya la sociedad fue como de, ¿cómo es posible que hagas esto, Constitución? ¿Qué me estás haciendo? ¿Me estás obligando a que seamos gays? No, ya estaba, pero el revuelo fue que la figura del matrimonio ya lo aceptaron, aunque ya lo aceptara desde antes. O sea, solo fue la etiqueta lo que causó tanto revuelo. Claro. Pues eso es lo que a mí me parece como muy curioso y chistoso. Se levantó el polvo de la Ajá. Como que no estaba. Fue lo que ya estaba, que ya tenía mucho tiempo de estar, pero que no se tomaba en cuenta porque no era el matrimonio. O sea, porque no era justamente eso lo que causaba el problema. Claro. Entonces eso es como que muy chistoso. Yo creo que cerramos con algunas palabras de cada quien respecto al tema para cerrar esta mesa de diálogo, por favor. No sé si gustamos expresar aquí con Bueno, ustedes. yo primero quiero deshacer un mito que la mayoría de la comunidad tiene. La gente de la comunidad, no por el hecho de ser de la comunidad, tiene VIH. O sea, es una ficha, una estampa que le han puesto a la gente de la comunidad. No por el hecho de ser de la comunidad quiere decir que tengas VIH. O sea, hay familias heterosexuales que la mayoría de las personas, de las mujeres que tienen VIH o los hombres que tienen VIH, los han contaminado sus propias parejas. O sea, las parejas que ya tienen 30 años de casados, 40 años de casados, y las han contaminado de VIH. O sea, no quiere decir que por ser homosexual tengas VIH. No, no es así. Y yo los invito a la gente de la comunidad que se cuiden como quieran, pero que se cuiden. De hecho, la doctora Janet acudió hace no mucho tiempo a la clínica Condesa de Iztapalapa, y la mayoría de las personas no se cuidan, no se revisa, no tiene nada de malo irse a hacer la prueba de VIH, es lo que tengo que decir. O sea, no por el hecho de que vas a hacerte la prueba de VIH ya tienes VIH, no es así. Es un cuidado rutinario. Un chequeo. Es como si te fueras a checar la azúcar. Cultura de la salud. Es como si te fueras a checar la azúcar y solo con tu credencial de lector te reciben, te hacen la prueba, totalmente todo esté. En caso de que llegues a tener VIH, que ojalá nunca lo sea, ellos te atienden. Hay gente especializada, la gente trata a todos por igual, es respeto. No, la clínica no es solo para gente de la comunidad, es para gente heterosexual, para los que quieran asistir. La clínica está abierta, es gratuita, y la doctora ya los invita a que se hagan la prueba. Entonces yo les quiero decir que la gente de la comunidad no tiene SIDA, no todos tienen VIH, perdón, no todos tienen VIH. Y por último, mis palabras que yo les quiero decir es que respeten el amor de las personas. No lo acepten si quieren, pero respeten. Yo nada más quiero decir una cosa: el amor es amor, y el amor no tiene exclusividades de nadie. Esto. Muchas gracias, Ari. Sí, por favor. Bueno, como se los comentaba y como lo platicamos, las leyes ya son muy abiertas, y como también lo dice el compañero Ariel, el mito era de que las personas de la comunidad, o los gays, por así decirlo, tenían VIH. Entonces, mi último mensaje sería que a la comunidad de generaciones anteriores, o a las comunidades grandes, pudieran entender la situación, pudieran entender lo que son personas, y que no por el hecho de ser gays o por el hecho de no ser heterosexuales o no tener lo que culturalmente creemos que está bien o normal, no discriminarlos, ¿no? Entonces, como lo decimos, no aceptarlo, pero no convivir, no aceptarlo, pero dejarlos que sean ellos. Y a los jóvenes, lo que yo les podía decir era que los acepten, que los traten,
y que obviamente las personas que son gays o que tienen parejas conozcan sus derechos y los lleven a cabo. Que no crean que porque son de la comunidad no tienen derechos. Al contrario, el día de hoy ya están respaldados y bueno, ya hay muchos lugares donde los van a hacer valer. Ok. A base de eso del que dices del VIH, eso salió como un rumor, al parecer creo que Claro, sin es un entender, rumor de hace salió miles como de un años. rumor de que esa enfermedad salió en los Por gays, alguien. cuando nunca fue así. Bueno, mira, Y ahí yo empezó el no me ponía a discutir sobre el dónde drama salió. de... Mucha gente dice que fue un experimento y que se lo dictaron a varias personas. No quiero saber ni me importa. La verdad, solo sé que las personas de la comunidad no son todos. exclusivos de tener VIH. Cualquiera puede contagiarse de VIH Así es. sin importar su preferencia sexual. Que estemos informados de la realidad de las cosas. Exacto. Sí. Y que no tengan miedo a hacerse la prueba. Mucha gente tiene No. miedo a hacer la prueba. No por hacerte la prueba ya quiere decir que tienes SIDA, o sea, te tienes que cuidar, no vas a dejar tu vida, o sea, volvemos a lo mismo, te tienes que querer tú mismo. Te tienes que revisar como Por eso, cualquier chequeo. Cáncer de exacto, o sea, mama, si tú Papá te quieres, Nicolau. pues quieres que tú estés bien, o sea, revísate, chécate, o sea, Pero sí hay mucha gente que por decir, le dicen, me fui a hacer la prueba del VIH. ¿Por qué? Es que tienes SIDA. No, o sea, no Solo tienes es SIDA. una- Me fui a revisar como si te hubieras ido a checar el azúcar. Te puedes contagiar en el dentista de VIH. Claro, Antes sí. de que me cuentes, bueno, tú me digas Mis palabras. tus palabras, cuéntame la historia que me recomendaron escuchar de ti. Ah, una historia muy bonita y muy buena. Hace muchos años había un musical aquí en México que se llama Wicked. Vino a México y yo tenía muchísimas ganas de ir, pero hashtag muy pobre, porque hashtag muy caro los boletos. Entonces, Ocesa saca un concurso donde te tenías que disfrazar de tu personaje favorito, tomarte una foto y conseguir likes, ¿no? Entonces yo me disfracé de Elfaba, que es la bruja verde de este concurso, de este musical. Me disfracé de Elfaba y gracias a toda la gente que me apoyó, gané el concurso, quedé entre los últimos 2 lugares. Entonces yo quedé por brincadita, minutos antes de cerrar, conseguí los likes, brinqué y mi mejor amigo y yo ganamos. Y él se había disfrazado de Glinda, entonces... lo importante de esto es que tenías que irte así, disfrazado al teatro, porque se supone que eran las 100 representaciones, entonces tenían que ir todos así como muy caracterizados, ¿no? Entonces, mi amigo y yo nos fuimos así en metro. Se nos hizo tarde porque el maquillista que me iba a maquillar me llegó tarde. Íbamos súper corriendo porque teníamos que recoger los boletos, tomamos un taxi, mi amigo parecía Cenicienta corriendo por las escaleras de Polanco. Y para mí fue algo que, o sea, recibí muchas críticas por la foto de cómo es posible que te has atrevido a hacer eso. Y yo, a mí me vale. Yo fui a ver a Dana Paola, a Cecilia de la Cueva, Y estuve gané, hasta adelante, gané un concurso, lo fui a ver gratis, conviví con ellas, tengo foto. ¿Qué te importa si ¿Y lo tú hice no? o no lo hice? Y justamente eso, tú no lo tienes. O sea, yo salgo en televisión atrás de Sebastián Rulli, tú no sales atrás de Sebastián Rulli. Yo sí. Era envidia. Entonces, eso es como que una anécdota muy chistosa porque cuando la cuento digo, es que así fue como conocí a una de mis artistas favoritas. Vi en mi musical favorito de toda mi vida y lo hice gracias a un concurso y gracias a no tener miedo a enfrentarme a hacer cosas Y gracias a diferentes. hacer lo que te gusta. Ay, sí, ya. Y eso es que es la anécdota que te habían contado que tenía que contarles. Y justamente el licenciado Sotiolo y la licenciada Juliana fueron partícipes porque me ayudaron a conseguir una locación para las fotos, para que las fotos se vieran como con más Más feeling. producción, más producción. Entonces ellos estuvieron ahí como en esa parte y fue como de qué padre que ganaste, ya ahora avéntate a ver la obra, ¿no? Entonces por eso fue que te comentaron que esta bella Muy historia. bonita historia. Ahora sí. Ahora Cierra. sí, para concluir. Mis palabras son ámate y respétate. Ok, no, ya muy seria. Creo que es muy importante, chavos que somos de la comunidad, que ya estamos, que ya nos aceptamos. Hay que respetarnos nosotros, hay que respetar que existen opiniones que a lo mejor y no nos gustan, no nos favorecen, no coincidimos con ellas. También nosotros tenemos que respetar esas opiniones. No podemos enfrentarnos todos los días a una crítica y a fuerzas tener que responderla. No toda la gente va a pensar como nosotros. Gente que no acepta la comunidad, como ya lo dijo Ariel, hay que respetar. El respeto es lo más importante y creo que es lo fundamental en todo este proceso de aceptación.
Si tú respetas, la gente te va a respetar. Si a ti no te gusta, no lo hagas. Pero no obligues a una persona que le gusta hacerlo a no hacerlo porque está mal. Si tú aún no aceptas tu sexualidad, aprende a quererte, entiende que no está mal amar a una persona de tu mismo sexo. Lo que está mal es que lo ocultes todo el tiempo y que ames tanto a una persona y que no tengas el valor de decirle al mundo que amas a esa persona, porque te haces daño a ti y le haces daño a la otra persona. Con referente al VIH, debo decir que ya existen tratamientos que convierten el VIH en indetectable. Muchas personas con VIH pueden seguir una vida normal gracias a estos tratamientos, y el estado indetectable, que es en el estado en el que queda el VIH, es un estado que no se puede contagiar. Es indetectable porque aunque portan el virus, ya no lo pueden transmitir. Entonces, si tú acabas de hacerte la prueba y resultaste positivo, el mundo no se acaba para ti. El mundo sigue y tienes que echarle muchísimos huevos a la vida y enfrentarte a eso y seguir adelante. Y creo que ya es todo lo que quiero decir. Gracias, Elena. Un aplauso. Armando, por Yo lo favor. que quiero decir igual, como dice, que hay que echar, bueno, que nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, pues ellos tienen, yo creo que tienen más que nosotros, porque Así es. tanto tiempo de aguantarse, ¿no? Pues de lo que traen, vaya. Reprimirse. Y pues yo lo que quiero nomás decirle a los papás que se acerquen más con sus hijos, y si salieron ellos así, pues no hay remedio, ¿va? Y hay que apoyarlos. Así es. Gracias, Armando. Tere, por favor. Bueno, pues yo igual les quiero decir a todos los padres de familia que apoyemos a los hijos, sean como sean, son nuestros hijos, y nosotros lo trajimos al mundo. Nosotros tenemos que responder por ellos, porque ellos no son culpables, ni nosotros. Síguenos en las redes de la doctora Janet Hernández Sotelo, embajadora ciudadana.